Continuando con la clase en contrataciones del Estado, continuamos con, nos quedamos, sí, vimos las fases de contratación. Aquí lo están viendo, son las fases: programación y actos preparatorios, selección, ejecución contractual. Incidimos bastante en la parte de programación y actos preparatorios, debido a que, como vimos al final de la clase, cómo se engloba y cómo se retrotrae todo el ciclo de la contratación pública, como toda la programación, y este es otro esquema que vimos, como toda la programación de las necesidades de toda entidad pública, independientemente qué pliego sea, es un conjunto concatenado de actos, y al generar una demora en un acto, pues genera desafortunadamente la demora en los siguientes actos. Es por eso que se debe tener varias visiones al momento de analizar las contrataciones del Estado y satisfacer las necesidades públicas de una entidad. Dimos el ejemplo de aquellos que un contrato que acaba en octubre de este año, y a pesar de que acaba en octubre de este año el contrato vigente, la entidad, el área usuaria lo pide un mes antes o días antes. Es inviable, es insostenible que se pueda realizar un procedimiento de selección en pocos días. Entonces, por eso la idea es tener en cuenta todas las fases que incluye el proceso de contratación pública, y a raíz de eso, empalmar los nuevos contratos para satisfacer las necesidades. Porque la necesidad no va a cambiar, los servicios, los bienes que requiere la entidad van a continuar, van a subsistir, e incluso en algunos casos se van a agravar. Entonces es necesario tener en cuenta todos los mecanismos que nos dan las contrataciones del Estado para poder satisfacer las necesidades. Ahora, antes de continuar con lo que toca hoy día, impedimentos, es importante, creo yo, abrir un paréntesis y tener en cuenta que, como en su formación van a continuar con las demás materias de arbitraje, junta de resolución de disputas, es importante que cuando se soluciona una controversia derivada de un contrato, de contrataciones del Estado, analizar todas las partes integrantes del contrato. También vimos en la clase anterior que no es solo el documento denominado contrato, sino también las demás partes integrantes, las bases integradas, que está en la fase de selección. También está la oferta, que es algo que se presenta en la fase de selección. Entonces, por más que ya estemos en una ejecución contractual, ya con contrato suscrito, y es más, ya tengamos controversia en algún arbitraje, es necesario evaluar no solo lo que sucedió en la ejecución del contrato, entiéndase, no solo lo que sucedió desde la firma del contrato en adelante, todos los demás oficios, cartas, actas que sucedió desde la firma del contrato en adelante, sí es necesario. Pero cuando analizamos y pretendemos solucionar una controversia en contrataciones del Estado, no solo hay que enfocarse en esa parte de ejecución contractual, que sí es muy importante, pero no solo hay que enfocarse en eso. Hay que retroceder en todo el proceso de contratación y analizar todo el expediente de contratación, porque ahí específicamente en la parte de selección vamos a encontrar las bases integradas y vamos a encontrar la oferta, que de por sí, por ley y por contrato, son partes integrantes del contrato. Por ende, son de exigible cumplimiento en un arbitraje. Y por ende es de exigible y perfecto y plausible posición demandante o demandado de determinado arbitraje. Porque ahí está también obligaciones contractuales dentro de las bases integradas, dentro de las ofertas. Ahí también están plazos, ahí también están determinadas prestaciones que están dentro de la parte de selección, pero se ejecutan en la parte de ejecución contractual. Entonces, cierro paréntesis porque es importante anotar todo lo que las contrataciones del Estado implica, porque lo que gestionamos hoy como contrataciones del Estado, independientemente en qué entidad pública nos encontremos, y en los siguientes años tengamos una controversia, entonces la radiografía, el diagnóstico, la fotografía de lo que se va a analizar en el arbitraje, es importante anotar lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora. Es decir, todo lo que está sucediendo ahora, todo lo que estamos gestionando ahora como contrataciones del Estado, como contratación pública, eventualmente puede ser que llegue a una controversia.
Entonces, si eventualmente hay una probabilidad de que llegue una controversia, no es la idea, por supuesto, pero ante una probabilidad, es importante recopilar toda la información o si estamos en la otra parte de arbitraje, pedir toda la información, no solo la información o no solo analizar la información de ejecución contractual, sino también la parte de selección. Es muy importante porque eso nos ayuda también a analizar la diligencia de las partes dentro del proceso. Muy bien, cierro paréntesis y hablamos de unos alcances específicos de direccionamiento, de fraccionamiento, de cómo la programación en bienes y servicios permanentes debe ser mínimo 1 año y de que el cuadro de necesidades, como ahora es tan importante, de que ahora se aprueba como si fuera un plan anual de contrataciones de todo en general, todas las necesidades, y aquello que no está aprobado en el cuadro de necesidades, pues no se ejecuta. Salvo que se modifique ese cuadro, se incluya la necesidad, por supuesto, previo sustento, y se tenga el presupuesto para ello. Entonces, eso es importante porque si bien este año es un piloto del cuadro de necesidades que se está aprobando, incluso desafortunadamente hay entidades que todavía no aprueban su cuadro de necesidades este año, no lo han aprobado. Estoy seguro que con los siguientes años fiscales, el cuadro de necesidades va a ser una práctica común. Común en el sentido de que se va a aprobar y se va a modificar lo menos posible. La misma idea del PAC. La idea es programar 1 año antes todos los procedimientos de selección de tu entidad y que al año siguiente, cuando ya estás ejecutando tu PAC, cuando ya estás ejecutando tu plan anual de contrataciones, pues sea la modificación lo menos posible. Por supuesto, salvo algunas situaciones que lo justifican. De lo contrario, se tendría que ejecutar todo el PAC. Y muy bien, llegando a este punto y continuando todos los elementos que hemos conversado sobre contratación pública, hay algo que es muy importante tener en cuenta cuando ya pasamos a hablar de impedimentos. De por sí, impedimentos, y cualquiera puede ver el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y leer toda la suerte y una suerte de supuestos de impedimentos. La primera parte de impedimentos, al leerlo, se entiende presidente de la República, congresista, jueces, regidores, gobernador regional, alcalde. Se puede analizar en una simple lectura cuál es el alcance temporal, cuál es el alcance territorial. En algunos casos es por todo el proceso de contratación, como el presidente, por ejemplo. En algunos casos es solo por su circunscripción territorial, en el caso del alcalde, por ejemplo. Entonces, es una simple lectura que nos puede ayudar a saber si estamos o no impedidos para contratar con el Estado en todo proceso de contratación o en algunos procesos de contratación. Entonces, de una lectura se puede verificar. Es más, aprovechando las bondades del Zoom, puedo proyectar. Mientras van leyendo la idea de lo que quiero resaltar en este aspecto, ¿no? Que es diferenciar claramente lo que es impedimento, lo que es inhabilitación y eventualmente lo que es una suspensión, que es algo que poco a poco se tiene que familiarizar en contrataciones del Estado debido a los últimos cambios que están sucediendo en el mundo por el compliance, la responsabilidad administrativa, entre comillas, penal de de las personas jurídicas. Pero antes de llegar a eso, vamos a verificar el impedimento. Bien, entonces pasamos a leer la norma. Y aquí ustedes están viendo la norma, la ley de contrataciones del Estado, y están verificando el impedimento. El artículo 11, impedimento de la ley de contrataciones del Estado. Y como ven, hablan del presidente, hablan del vicepresidente, de los congresistas, y hablan de que ellos están impedidos en todo proceso de contratación. Entonces, no es necesario y no es exigible ningún esfuerzo adicional porque ya se puede verificar que es en todo proceso de contratación. Y el tiempo es mientras ejerce el cargo de presidente, mientras ejerce el cargo de vicepresidente, de congresista y sucesivamente. Hasta 12 meses después de haber dejado el mismo. Entonces, este es un típico caso de impedimento en contrataciones del Estado. Y como les mencioné, de una simple lectura se pueden verificar el aspecto temporal y en algunos casos de circunscripción territorial de los demás.
de los gobernadores, de los jueces, de los alcaldes, incluso después de 12 meses, también los titulares de entidad del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, solo que en estos casos se dan por algunos procesos de contratación pública, los servidores públicos, que no estás comprendido aquí, pero o sea, aquí se tiene que analizar si la función tiene influencia o no, poder de decisión o no, información privilegiada o no, para tener una contratación continuada, pero a raíz de un proceso de contratación. Entonces, esto es un debate acerca de los CAS cuando pasan a locador de servicio. Pero como es materia de la clase y no es prudente hablar sobre algo que se ha escrito bastante y de una simple lectura se puede entender, lo que sí quisiera en esta oportunidad es analizar, sí, por supuesto, lo que se refiere al impedimento en contratación del Estado, sin embargo, enfocarlo más en algunos impedimentos muy particulares que nos van a permitir reflexionar, razonar sobre lo que es un impedimento y diferenciarlo sobre lo que es una inhabilitación y diferenciarlo sobre lo que es una suspensión. Son tres conceptos que a veces de manera coloquial se puede utilizar de una manera sinónima, sin embargo no lo es. Aplicando contrataciones del Estado técnicamente, restrictivamente no lo es. En primer lugar, por principio de libertad de proveedores, de concurrencia, absolutamente toda persona puede participar en un proceso de contratación pública. Lo que se requiere es estar inscrito en el RNP. Como vimos en la clase anterior, RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Proveedor es aquel que tiene una expectativa de vender el bien, una expectativa de prestar el servicio, una expectativa de ejecutar la obra, una expectativa de prestar una consultoría de obra. Basta que tenga la expectativa y cumple los requisitos que establece OCE para bienes y servicios mucho más fáciles, mucho más ágiles, para consultoría de obras y para obras, una evaluación previa muy determinada, muy técnica. Pero sea uno o lo otro, una vez que ya estás inscrito, ya tienes el, el mecanismo para poder contratar con el Estado en sentido amplio. ¿Y por qué menciono en sentido amplio? Porque si bien el RNP te dice puedes contratar con el Estado o te da el derecho de contratar con el Estado, esa palabra contratar, cualquiera podría analizar que solo se circunscribe a la firma del contrato. Entiéndase, firmar el contrato. O sea, firmas un contrato, estás contratando. Pero esto hay que entenderlo en un sentido amplio, porque no es contratar nada más el hecho de firmar un contrato. No solo tengo RNP y solo debo tener RNP cuando firme el contrato. Como ustedes están viendo en el artículo 46 de la Ley de Contratación del Estado, exige que debe estar inscrito en el RNP no solo cuando eres contratista, es decir, no solo cuando firmas el contrato, sino también debes tener RNP cuando vas a ser, si es que vas a ser, subcontratista. Es decir, te va a contratar el contratista que ganó, que adjudicó con la buena pro, solo que una parte de ese contrato tú lo vas a ejecutar y por ende te subcontrata. Para eso hay un procedimiento especial, hay un porcentaje determinado. Pero para eso debes tener un RNP. También debes tener RNP para participar. Como vimos en la clase anterior, participar es inscribirte en el proceso de selección. Es solo inscribirte, todavía no ganas nada. Te has inscrito en la licitación, te has inscrito en el concurso público, te has inscrito en la adjudicación simplificada. Y para ello debes tener RNP. Y también debes tener RNP en sentido estricto para ser postor, entiéndase, para presentar su oferta dentro del procedimiento de selección, dentro del cronograma del procedimiento de selección. Entonces, tener RNP en sentido amplio, sí, puedes contratar con el Estado o eventualmente si te inhabilitan, sí, te inhabilitan para contratar con el Estado. Pero eso hay que entenderlo en un sentido amplio, porque en un sentido estricto, si tú no tienes RNP o teniéndolo te inhabilitan, entonces tú no puedes no solo contratar, firmar contrato, tampoco vas a poder inscribirte en un procedimiento de selección, ser participante. Tampoco vas a poder presentar una oferta, ser postor. Tampoco vas a poder subcontratar. Tampoco vas a poder hacerlo porque no tienes el RNP, que es un requisito en estricto, no solo para firmar contrato, sino también para ser participante, sino también para ser postor
y también para ser subcontratista. Entonces hay que entender el, 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 el RNP, el contratar con el Estado en un sentido amplio, pero también analizándolo en un sentido estricto por estas 4 oportunidades que necesita ese RNP. Ser participante, ser postor, ser contratista, ser subcontratista. Ahora, hay algo que sucede en la práctica. Y abro paréntesis, es decir, en algunos casos uno puede tener RNP y por X razones deja de tener RNP, en algunos casos sucede un retiro temporal o te inhabilitan, pero imaginemos que no tienes RNP y has firmado un contrato. No hay ningún problema, porque según la norma tú necesitas tener RNP en la oportunidad en que firmaste el contrato. Si después de firmado el contrato, tú no tienes RNP por diversas razones que vamos a analizar, pero no lo tienes, el hecho es que no lo tienes, busco tu RUC en la página de OCE y no aparece, no hay ningún problema, tú tienes derecho a continuar con el contrato y por ende tienes derecho a que la entidad previa conformidad te siga pagando, porque no hay una oportunidad que diga la norma que necesitas RNP para pagarte. Los momentos, según la ley de contratación del Estado, que debes tener RNP son, otra vez, participante, postor, contratista y subcontratista. Ahora, esto es para tener, o mejor dicho, para no tener un impedimento. Porque tú puedes contratar con el Estado porque eres un proveedor y tranquilamente tienes la expectativa y por ende contratas con el Estado, por ende subcontratas con el Estado, por ende, bueno, no subcontratas con el Estado directamente, ¿no? Subcontratas con el contratista que ganó, él es el que te subcontrata. Tampoco participas ni tampoco postulas. Muy bien. Pero la regla general es todo puede participar, muy bien, pero la excepción es que existen impedimentos, que por algunas razones técnicas, por algunas razones de consanguinidad o por algunas razones de afinidad o en general por cualquier hecho, genera que puede existir cierta influencia en determinado proceso de contratación y por ende se rompe la naturaleza de la licitación pública. Y que es que como son recursos públicos, tiene que haber una transparencia y una objetividad en la contratación, en la selección de ese contratista. Como tiene que haber una transparencia y una objetividad, no puede participar, no puede postular, no puedes contratar y no puedes subcontratar a alguien que tenga afinidad o consanguinidad o haya sucedido algo económica, social o civilmente que genere un favorecimiento, que genere una ventaja, un privilegio respecto a los demás. Porque de lo contrario, estarías desvirtuando toda la licitación pública. Esa es la idea de los impedimentos. Ahora, como existe ese carácter restrictivo de los impedimentos, porque estás generando una restricción a un derecho constitucional para poder participar, contratar en sentido amplio con el Estado, debe analizarse de una manera restrictiva. Por eso cada uno cuando analiza un supuesto de impedimento, se tiene que analizar de una manera restrictiva. Ahora, como vimos, en la ley de contratación del Estado existe varios supuestos que no nos va a alcanzar toda la clase de analizar. Pero hay algunos que sí me importan. Unos que sí me importa porque me van a permitir analizar una siguiente institución jurídica dentro del derecho administrativo, específicamente de derecho de la contratación pública, que es la inhabilitación. Entonces, alguien puede leer el artículo 11 de impedimentos y puede ver de que aquel que está inhabilitado está impedido, sí, pero no es lo mismo. Porque tú no puedes estar inhabilitado, porque inhabilitado es que el Tribunal de Contrataciones del Estado en un procedimiento sancionador, pues ha sido denunciado por alguna infracción administrativa. Luego del procedimiento sancionador te sancionan, te inhabilitan temporal o permanentemente, entonces te inhabilitan para contratar. Es decir, tienes RNP, solo que por haber cometido una infracción, ya no puedes contratar en sentido amplio con el Estado. Esa es la inhabilitación. Tiene RNP, solo que por haber cometido una infracción administrativa por aquellas razones y el tribunal lo ha declarado fundado, lo ha encontrado que es cierto si has cometido la infracción, te inhabilita, te sanciona para contratar en sentido amplio con el Estado
por un tiempo o de manera definitiva. Pero eso se da dentro de un procedimiento sancionador. Es por eso la diferencia entre impedimento e inhabilitación. La inhabilitación se da dentro de un procedimiento sancionador, un procedimiento administrativo sancionador, que lo conduce el Tribunal de Contrataciones del Estado. Por supuesto, dentro del tribunal, dentro de ese órgano, existen unos subórganos que ayudan y coadyuvan a todo el procedimiento administrativo sancionador, pero quien tiene la facultad, la competencia legal es el Tribunal de Contrataciones del Estado, según la Ley de Contrataciones del Estado. Esta inhabilitación es un acto administrativo de gravamen que te sanciona, es algo negativo, un impacto negativo al administrado, te sanciona para inhabilitarte para contratar con el Estado. Entonces, puede ser que no estés impedido, puede ser que no seas pariente del presidente, no seas pariente del viceministro, no seas esposo del alcalde, no tengas cualquier supuesto que de por sí es un impedimento, no, tú puedes participar, no tienes ningún problema, incluso tienes RNP. Pero ¿cuál es el problema? Que ese RNP, cuando uno va a descargarlo, se va a ver que está inhabilitado. Si bien tienes RNP, pagaste tu tasa, presentaste tus requisitos, cometiste una infracción administrativa. Y luego un procedimiento sancionador es que te sanciona y por eso estás inhabilitado. Entonces, esa inhabilitación genera que no puedas participar en algún procedimiento de contratación, en un procedimiento de selección. No porque no estés impedido, o sea, no tienes impedimento, tú puedes. Solo que por un tema administrativo sancionador, no vas a poder participar, no vas a poder postular, no vas a poder contratar, ni vas a poder ser subcontratista, porque se da una inhabilitación. Esa inhabilitación es diferente al impedimento. El impedimento, como estamos hablando, es algo restrictivo. Es algo que se regula a un nivel administrativo, porque estamos hablando de derecho administrativo, contratación pública, en el cual el legislador, entiéndase el Congreso de la República a través de una ley o el Poder Ejecutivo a través de un decreto legislativo, considera los supuestos en la ley para poder regular en estricto cuáles son los supuestos por los cuales se impide a un proveedor contratar en sentido amplio con el Estado. Entonces, una regulación administrativa el impedimento. No es que van a haber procedimientos administrativos para determinar tú estás impedido, tú estás impedido, tú no estás impedido. No es la idea de un impedimento, porque el impedimento no es un acto administrativo, a diferencia de la inhabilitación. El impedimento es una regulación, es algo que es regulado, es algo que está en la norma administrativa, que el Congreso o el Poder Ejecutivo con facultades delegadas, lo faculta así, lo decreta así en la Ley de Contrataciones del Estado. Por supuesto, puede suceder otra norma, otra ley a futuro en la cual cambien los supuestos y a lo largo de los 10 años han sucedido varios cambios en los impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado. Y probablemente los siguientes años van a seguir cambiando. Pero no es que van a cambiar los supuestos de impedimento porque el Tribunal de Contrataciones del Estado emite una resolución de un procedimiento sancionador, no. Van a cambiar porque el legislador, considerando las nuevas coyunturas sociales, económicas, administrativas, lo considera así. Porque es una regulación administrativa, está en la ley, está en el decreto, es algo que está regulado de esa forma. Deriva de un proceso legislativo el impedimento. No es que se va a hacer procedimientos sancionadores a cada uno y vamos a tener un registro de impedidos para contratar con el Estado. No, no lo hay. Que por cierto, tampoco hay un registro de inhabilitados. Lo que hay es una lista de inhabilitados. Hace un tiempo, hace muchos años, había un registro de inhabilitados en el OCE con su COE en ese entonces. Ahora no, es una lista de inhabilitados en la cual figura cuáles están los proveedores que tienen inhabilitación derivada de un procedimiento sancionador. Pero muy bien, una cosa es impedimento y otra cosa es la inhabilitación. Son dos instituciones jurídicas que son diferentes. Entonces, como les hablaba, no vamos a analizar todos los supuestos, vamos a analizar 3 en específico que me van a permitir seguir analizando y reflexionando sobre lo que es contratación del Estado.
Hay un impedimento que es el inciso L del artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado. Y este inciso L lo que te dice es lo siguiente, que cualquiera sea régimen de la contratación, estén impedidos para hacer otra vez lo mismo, participante, postor, contratista o subcontratista, las siguientes personas. Ya vamos a lo que se refiere a las contrataciones de literal A del artículo 5, que son lo que se suele denominar contrataciones iguales o menores a 8 IT. Ahora vamos con eso. Pero cerrando la idea, el impedimento del inciso L lo que te dice es, en todo proceso de contratación pública, ojo, en todo, a nivel nacional, todo, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado. Es decir, engloba el género impedimento a la especie inhabilitada. Entonces, toda persona que está inhabilitada está impedida para contratar con el Estado. Pero no toda persona que está impedida está inhabilitada. Porque como pueden ver en el artículo 11, existen otros supuestos diferentes a la inhabilitación, diferentes al procedimiento sancionador, que tienen como efecto impedirte para contratar con el Estado. Volvemos, por ejemplo, con la norma. Por ejemplo, tenemos el C, gobernador, vicegobernador y consejero del gobierno regional. Entonces, puede ser que el gobernador, el vicegobernador, no tenga una habilitación. En su vida ha pisado el Tribunal de Contrataciones del Estado y no tiene un procedimiento sancionador, no ha cometido ninguna infracción administrativa. Por ende, no está inhabilitado para contratar con el Estado. Pero, por ser gobernador, no puede participar en el proceso de contratación mientras ejerza el cargo. ¿Por qué? Porque así lo menciona la Ley de Contrataciones del Estado. Estemos o no estemos de acuerdo, así lo menciona la Ley de Contrataciones del Estado. El legislador, luego de un proceso legislativo, determinó que este es un supuesto, la calidad de gobernador, que es tal que es mejor que no participe debido a sus funciones en todo proceso de contratación mientras ejerza el cargo. Pero luego que deje el cargo, ese impedimento va a ser, por ejemplo, 12 meses, sí, pero no 12 meses de todo proceso. 12 meses solo en el ámbito de su competencia territorial, solo en el ámbito en el cual fue gobernador. El legislador entiende, analiza, de que luego que deje el cargo, ya no está impedido para todo, no, ya no va a tener una influencia tal en todo el gobierno nacional, no, sino solo en el proceso de, solo en el ámbito de donde fue gobernador. Porque el legislador se entiende, según la redacción, que después de 12 meses aún puede, perdón, dentro de los 12 meses posteriores a haber dejado el cargo, aún tiene un poder de influencia. Aún puede suceder algún hecho, algún vínculo con algún funcionario servidor público tal que podría generar una ventaja, un privilegio en determinado procedimiento de selección de esa entidad en donde él fue gobernador meses atrás. Entonces, por el hecho de ser gobernador, puedes estar impedido, pero no porque está inhabilitado. Y volvemos al mismo razonamiento de la diapositiva. La inhabilitación es algo que es específico dentro del género impedido. ¿Por qué? Porque el inciso L del artículo 11 lo menciona así. Es un impedimento en todo proceso de contratación pública el proveedor que está inhabilitado. Es un supuesto. Es algo que ya está plasmado de esa forma. Por ende, y otra vez viene la conclusión, toda persona que está inhabilitada está impedida para contratar con el Estado. Pero no toda persona que está impedida está inhabilitada, porque existen otros supuestos diferentes a la inhabilitación que te generan el impedimento. Como hemos visto el ejemplo del vicegobernador o del gobernador. Pero aquí viene algo muy interesante. El inciso L del artículo 11 también menciona, no solo está impedido el inhabilitado, te dice, también está impedido aquel que está suspendido para contratar con el Estado. Y aquí otra vez viene un boom en las contrataciones y vemos qué es la suspensión en contrataciones del Estado. Ya hemos hablado de impedimento, ya hemos hablado de inhabilitación, ahora es la suspensión. ¿Y qué sucede? A lo largo de años,
Aproximadamente serán 20 años. En el mundo está sucediendo, bueno, hace 100 años, el compliance a nivel nacional, perdón, a nivel mundial, ya se han formado corrientes, hace aproximadamente más de 100 años, creo, sobre el cumplimiento normativo. El compliance tiene un origen norteamericano, luego ha generado un aterrizaje en Europa, por ende también está aquí. Incluso en la ley de contrataciones del Estado hay una parte en el procedimiento sancionador que habla de los modelos de prevención. Ya se ha escrito bastante sobre compliance. Incluso tenemos la ley 30424 que están viendo, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En la doctrina lo llaman responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hay una suerte de doctrinas y hechos muy interesantes sobre el punto. Lo cierto es que toda esta corriente de compliance, de cumplimiento normativo, de que más allá de lo que diga la ley hay que prevenir ciertos riesgos para mitigarlos o para evitarlos, eventualmente estos ilícitos que podrían ser administrativos y peor aún penales. Entonces, esta corriente conlleva que se dé esta ley, ¿no? La 3424. Específicamente, en esta ley, en el artículo 5, menciona que el juez, dentro de un proceso penal, y aquí cambiamos de escenario porque ya salimos del derecho administrativo y estamos hablando de un proceso jurisdiccional, un proceso penal, en el cual, en un proceso penal, el juez puede disponer que existe una suspensión de actividades sociales de esa empresa, de esa persona jurídica, por un plazo no menor de 6 ni mayor de 2 años. Por supuesto, para que esa persona jurídica esté involucrada en ese proceso penal, se podría deber a que alguno de sus representantes o alguno de sus apoderados, alguno de sus trabajadores haya cometido algún delito. Delitos específicamente, no son todos, son algunos delitos que específicamente se mencionan en la ley correspondiente, pero el hecho es que ese delito que generó determinado trabajador, determinado administrador, determinado socio de la empresa, conllevó a que esa empresa está inmersa en un proceso penal. Inmersa en un sentido referencial, en un sentido figurativo, porque como es una entelequia la persona jurídica no existe, la persona natural es quien es procesada, quien va a la audiencia, etc. Pero dentro del proceso penal ya se da y ya se habla en el proceso penal, y de hecho esto está fomentando bastantes cambios y reformas en el proceso penal, que existan unas consecuencias accesorias en un proceso penal, pero enfocados en la persona jurídica. Que si bien, como es una entelequia, no puede tener una pena privativa de libertad, una cárcel, porque no existe en la realidad la persona jurídica, y el proceso penal estuvo creado para la persona natural, y la teoría del delito estuvo pensado para el homicidio, que es algo que comete una persona natural. Entonces, más allá de todo esto, la idea es que esta norma, actualmente en nuestro país, y aquí está proyectada la norma, faculta que el juez, dentro de un proceso penal en la cual por diversos motivos se encuentra inmerso en la persona jurídica, y si esta persona jurídica contrata con el Estado, y si este delito es analizado bajo un procedimiento de selección, como por ejemplo la colusión simple o agravada, entonces, si se da este caso, esta persona jurídica, el juez puede determinar que esta persona jurídica tenga una inhabilitación, así lo llama la norma. Pero como estamos inmersos en un proceso penal, no se debe confundir con la inhabilitación del Tribunal de Contratación del Estado, porque es otra ley. Es otra ley la que está denominando la inhabilitación. Entonces, la inhabilitación, según esta norma dentro de un proceso penal, se entiende en tres supuestos. Uno, la suspensión, que es lo que estamos hablando. La suspensión de las actividades sociales. Entonces, societariamente, esta persona jurídica no podría tener ninguna actividad por un plazo no menor de 6 ni un mayor de 2 años. Está suspendida para contratar con el Estado en sentido amplio esta empresa. ¿Por qué? No por el Tribunal de Contratación del Estado, no porque lo dice el legislador que creó la ley de contrataciones, sino por un proceso penal y un juez penal que lo dicta de esta forma, porque es una medida administrativa que el juez, dentro del jus puniendi del Estado, lo puede hacer, porque la ley se lo faculta.
Otro tipo de inhabilitación, entre comillas, según esta norma, es la prohibición de llevar a cabo futuras actividades de esta clase. Y si estamos hablando de contratación del Estado, tampoco podría ser, está prohibido. Esta prohibición puede ser de carácter temporal o definitivo, y también el juez puede dictaminar que exista que no pueda contratar con el Estado, que esté inhabilitado para contratar con el Estado de carácter definitivo. Entonces también lo puede hacer, pero no lo hace por una inhabilitación según la ley de contratación del Estado por el tribunal. No lo hace por un impedimento, sino lo hace porque así está establecido dentro de un proceso penal como una facultad del juez penal. Entonces, a eso se entiende por suspensión para contratar con el Estado. Entonces, está suspendido. Una persona jurídica puede estar suspendida para contratar con el Estado. Entonces, este impedimento, el L, es muy importante porque nos ayuda a reflexionar sobre una cosa es la inhabilitación a nivel administrativo, otra cosa es la suspensión o entre comillas inhabilitación a nivel penal y otra cosa es el impedimento. El impedimento, según la normativa, se encuentra en la ley de contratación del Estado y puede ser variable conforme cambie la norma. Pero la inhabilitación a nivel administrativo es por un procedimiento sancionador, como hemos visto en la lámina anterior. Y finalmente, esta suspensión se da debido a esta ley muy particular de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el marco de procesos penales, que se dan por determinados delitos, que en su gran mayoría está enfocado en procedimientos de selección, en contrataciones del Estado, que eventualmente y desafortunadamente generaron un perjuicio para el Estado. Otro impedimento muy importante de analizar es el impedimento número M. Volvemos a la lista de los supuestos y vemos de que al menos hasta el H, volvemos aquí, es el artículo 11 que estamos hablando de los impedimentos. Entonces, al menos hasta el supuesto H, hasta el supuesto H, se refiere a personas naturales específicamente según la categoría que tengan, ¿no? Presidente, congresista, gobernador, juez, alcalde, servidor público, funcionario con carácter de decisión, entre otros. También su cónyuge, su conviviente, los parientes. Entonces, es de una fácil lectura analizar y poder ver cuál es el impedimento en determinado caso. Y a partir de ahí vienen una serie ya de impedimentos que implican sí un racionamiento mayor y una información, una información suficiente para poder verificar si estamos o no en nuestros supuestos. Porque aquí ya estamos hablando de participaciones, estamos hablando de capital, entonces se tiene que analizar más para saber si estamos o no en esos impedimentos. Que, por cierto, el tema del impedimento está en la normativa de contratación del Estado, pero no existe todavía un sistema, porque este sistema tendría que tener una base de datos tal y actualizarse todos los días para poder verificar en este software si tú como empresa estás impedido o no. Es por ello que, al contrario, es mejor tomar medidas de prevención en cada una de las áreas que trabajan en contrataciones del Estado y tomar algunas medidas preventivas para poder analizar si es que estas empresas o no, que están cotizando, que están participando, que están postulando, que están siendo adjudicados, están impedidos o no. Y para eso una gran herramienta es la fiscalización posterior, que por cierto, según la ley de contrataciones del Estado, es obligatorio fiscalizar al que ganó la buena pro y está consentida su buena pro. Lo demás es aleatorio y es facultativo, pero es recomendable hacerlo. Otro punto que es plausible es que OCE, paralelamente a todos los procedimientos de selección, está haciendo bastantes fiscalizaciones y está generando
y está demostrando que existen algunos impedimentos, o mejor dicho, existió algunos impedimentos en procedimientos de selección anteriores, y esto está generando una infracción. Porque el hecho de participar en un procedimiento de selección, el hecho de ser adjudicado en un procedimiento de selección, implica una infracción administrativa de por sí. Pero muy bien, cierro paréntesis, y a lo que iba, es que hasta el H, según la normativa que pueden ver, la ley de contratación en el Estado, el análisis es conforme al cargo que se tiene. Y a partir del I, ya se encuentra en un análisis llamado de persona jurídica representante. Entonces, por eso que me enfoco más en estos impedimentos. Otro punto, antes que me olvide, estamos hablando del impedimento. Y en el impedimento, no solo es para cualquier régimen legal de contratación, sino también este impedimento implica un impedimento para aquellas contrataciones iguales o menores a 8 UIT. Y aquí es necesario detenerme un poco porque es importante en las contrataciones del Estado, más aún si estamos enfocados en arbitraje. En nuestro país, por decisiones netamente legislativas, porque en otros países no sucede de esta forma, pero en nuestro país, por decisiones netamente legislativas, la ley de contrataciones del Estado ha puesto un tope para diferenciar si se aplica la ley de contrataciones del Estado o no. Y el tope es 8 UIT. Si el bien, servicio, consultoría de obra u obra equivale a 8 UIT o menos, no se le aplica la ley de contrataciones del Estado, salvo algunos artículos. Y si es mayor a 8 UIT, se les aplica todo el bloque normativo de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, lo que es mayor a 8 UIT, no hay problema. Me enfoco en las contrataciones 8 UIT o menos. Aquí, por decisiones legislativas, es el corte, porque años atrás el corte era 3 UIT. Eventualmente alguien puede decir, un legislador, y eventualmente se aprueba que sean 30 UIT, 100 UIT. Entonces, no es, es variable y no existe algo técnico por el cual es 8 UIT y antes era 3 UIT. Es una decisión netamente legislativa. Muy bien, entonces contratación de 8 UIT o menos, no se les aplica la ley de contratación del Estado. Está pendiente una directiva general estándar que se debe aprobar para todos, para todas las entidades. Lo que sucede en la práctica, existen directivas internas de cada entidad que lo regula. Pero hay algunos artículos de la ley de contrataciones del Estado que se les aplica a estas contrataciones de 8 UIT o menos. Uno de ellos es el impedimento. Entonces es algo que es plausible, es algo que sí es necesario tener en cuenta. Porque el razonamiento es el siguiente. La contratación 8 IT o menor 8 IT, por más que no se aplique todo el bloque normativo de la ley de contrataciones del Estado, por orden de esta misma ley, algunos artículos sí se les aplica, entre ellos el impedimento. Entonces, todo lo que estamos conversando sobre impedimentos y lo que vamos a seguir conversando sobre impedimentos también se aplica a las contrataciones menores a 8 IT o iguales a 8 IT. Esto es importante tener en cuenta porque en la práctica a veces lo que sucede es que se considera 8 IT y se considera que esa es una isla y ahí no se aplica impedimento. No, también se puede aplicar impedimento. Es más, las 8 UIT en algunos casos y en algunos procesos de colusión se demuestra de que generan unos fraccionamientos tales, como 8 UIT, antes 3 UIT, que tranquilamente se puede haber convocado en un procedimiento de selección. Y más aún si es la misma empresa, pero pues eso es otro tema. La idea es que las contrataciones menores a 8 UIT o iguales a 8 UIT se les aplica también todos los impedimentos que estamos conversando. Cabe precisar, anotar que también algunas infracciones administrativas reguladas en la ley de contrataciones del Estado también son denunciables por las contrataciones menores de 8 UIT ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y así eventualmente, poco a poco, se va a regular más estas contrataciones iguales o menores a 8 UIT. Otra precisión, porque es muy importante tenerlo en cuenta, algunos llaman las contrataciones a 8 UIT o menores a 8 UIT como contrataciones directas. ¿Y por qué? Porque hace años, cuando estaba la contratación a 3 UIT, era más fácil llamarlo contratación directa.
No era licitación, no era concurso público, nada, era contratación directa, algo que era menor a 3 UIT. Pero ahora con la modificación de la 8 UIT, el término contratación directa, lo vamos a ver en unos minutos, es lo que antes se llamaba exoneración. Entonces, actualmente cuando alguien llama a un determinado contrato, contratación directa, se genera la confusión. ¿Lo estás tratando como una contratación menor a 8 UIT, igual a 8 UIT, o estás refiriéndote a que es una exoneración? Una causal para una exoneración que según la normativa actual lo denomina contratación directa. Pero muy bien, ya para llegar a ese punto, continuamos con el impedimento número M. Y aquí el impedimento número M se enfoca en las personas naturales. Otra vez en personas naturales, pero no por su categoría, por su cargo público, por su afinidad o por su consanguinidad. Aquí estas personas naturales se enfocan porque cometieron delitos, pero no cualquier delito. Los delitos que están viendo en la parte derecha de su computadora. Concusión, peculado, corrupción. Y aquí hay algo muy importante, porque menciona delitos cometidos en procedimientos de selección. Y aquí viene un problema porque primero tendríamos que entender qué es procedimiento de selección, o el que está analizando el caso sobre si está impedido o no, tendría que analizar qué es procedimiento de selección para saber si es que se ha cometido un delito en ese procedimiento de selección. Pero lo característico de este impedimento es que no por el hecho de que tengas una denuncia, porque cualquiera puede ser denunciado penalmente, no, sino por el hecho de que esta persona natural haya sido condenada por estos delitos o haya reconocido o admitido la comisión de estos delitos. Entonces, dicho de otra forma, si alguna persona natural es condenada con sentido de ejecutoria, o sea, condenado por determinados delitos que están viendo vinculados en su mayoría a corrupción de funcionarios, o ha admitido o ha reconocido alguno de los delitos vinculados y que están estrictamente expuestos en la parte derecha de su máquina en temas de corrupción, entonces está impedido para contratar con el Estado. Es algo adicional que genera el legislador como una medida de prevención de corrupción a nivel nacional y dentro de una política criminal, generar que es un impedimento a aquella persona natural que sea condenado, que haya admitido o haya reconocido estos delitos muy particulares vinculados a la corrupción. Si ha admitido o ha reconocido ese impedimento, va a ser por el mínimo de la pena. Si es que está condenado, entonces el impedimento para contratar con el Estado es el mismo tiempo que dura la condena. Pero aquí vamos a lo importante en temas administrativos. ¿Qué es procedimiento de selección? Para poder así rebatir o determinar cuando estamos hablando de un delito dentro de un procedimiento de selección. Y aquí nos vamos al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Primero, el anexo 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado lo define. Procedimiento de selección es un procedimiento de naturaleza administrativa, es decir, es un procedimiento administrativo especial. Es un procedimiento de naturaleza administrativa, dice que comprende un conjunto de actos de gestión administrativa que se desarrollan con el objetivo de seleccionar a un proveedor, con el cual, previo cumplimiento de determinados requisitos, porque hay varios trámites internos que se da, la entidad formaliza un contrato. ¿Para qué? Para abastecerse de esa necesidad actual, de esa necesidad inicial que generó todo el proceso de contratación pública. Bienes, servicios, consultorías o ejecución de obras. Esa es la denominación de un procedimiento de selección. Por ende, todo delito que se genere dentro de este procedimiento de selección, que de por sí implica recursos públicos, generalmente están vinculados a delitos contra la administración pública. En la mayoría de los casos, corrupción, colusión. Este procedimiento de selección, según el reglamento, complementándolo, el artículo 53, desagrega cuáles son los procedimientos. Entonces, el artículo 53 menciona que para contratar estos bienes, servicios, consultorías u obras, los procedimientos son los siguientes: licitación, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica,
selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa. Este último término, contratación directa, todavía en la práctica genera confusión. Porque si uno viene trabajando en contrataciones del Estado hace años, va a recordarle el término contratación directa por la contratación 3 UITs entonces. Pero actualmente contratación directa es lo que antes se denominaba exoneración. Es decir, unos determinados, no es impedimento, son otros supuestos en los cuales la normativa tipifica cuáles son los supuestos, cuáles son las causales que van a permitirte a ti, entidad pública, hacer una contratación, un proceso de contratación mucho más ágil. Pero ¿cuál va a ser tu agilidad? ¿Cuál va a ser esa celeridad? En que la segunda fase del proceso de contratación pública puede ser en un día o 2 días. Es decir, en la fase de selección va a ser en un día o 2 días. Pero la primera parte, programación de actos preparatorios, y la tercera parte, ejecución contractual, por más que estés hablando de una contratación directa, incluso una emergencia, o estés hablando de un desabastecimiento, igual tienes que tener tus actos preparatorios y tu fase de ejecución contractual. Solo en el tema de la emergencia te va a permitir regularizar. Hay una guía de OCE que explica eso, pero bueno, la norma también ya lo decía, pero ese es otro punto. La idea es que la contratación directa es lo que antes se denominaba exoneración y la norma lo tipifica como un procedimiento de selección. En sí, ese procedimiento de selección en la práctica, dependiendo de cada caso, puede demorar un día. Esa convocatoria, bueno, se llama invitación y esa adjudicación puede ser en un día, porque es una contratación directa. La definición, la adjudicación, entre comillas, ya se dio en la parte de actos preparatorios programación y tocaría luego de esta parte de selección continuar con la ejecución contractual. Pero más allá de eso, ahora proyecto otra vez la norma para ver algunas causales. La idea es que los procedimientos de selección son los que estamos viendo. Licitación, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa, selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa. La mayoría de los procedimientos de selección se engloba en virtud de la cuantía. Entonces, la cuantía en una licitación, y esta es la fuente oficial del OCE, esta es la página oficial del OCE con los topes para este año, porque la UIT varía cada año, es que la licitación pública sigue siendo solo para bienes y para obras. No puede haber licitaciones de servicios. Y se va a dar cuando el monto sea mayor o igual a 400,000 en bienes o mayor o igual a 2,800,000. ¿Cómo vamos a saber este monto? Pues recordando nuestra fase del proceso de contratación pública, vamos a ver que es un conjunto de actos concatenados y estos conjuntos de actos concatenados, como vimos en la clase anterior, existe una parte que es actos preparatorios y programación, en la cual vamos a determinar qué es el estudio de mercado o indagación de mercado. Aquí en esta parte, luego el requerimiento, vamos a verificar cuánto es el monto. Luego vamos a pedir una certificación presupuestal o una previsión si es que supera el año o los años. Luego aprobamos el expediente, modificamos el PAC si es necesario, asignamos el comité de selección, aprobamos las bases. En esta parte de selección y las bases, perdón, en esta parte de la modificación del PAC si es necesario, en toda esta parte, debemos ya saber cuánto es el monto. ¿Por qué? Porque en la navegación de mercado ya salió el monto. Valor estimado, bienes y servicios, valor referencial, obras. Este es el monto que va a guiar todas las demás fases del proceso de contratación, pero a la vez va a guiar qué procedimiento de selección vamos a realizar. ¿Qué procedimiento? Cuando ya estemos en la segunda fase, que es la fase de selección, vamos a realizar. Entonces, si mi indagación de mercado que realizo luego de un requerimiento de mi área usuaria, determino que el monto, según las cotizaciones y según otra información histórica, veo que es un monto de 500,000 y por ende pido la certificación, también previsión, dependiendo presupuestal y continúo con el expediente de contratación, designo mi comité de selección, hago mis bases. Las bases que voy a hacer
va a ser según las bases estandarizadas de licitación pública bienes, porque hay bases estandarizadas, licitación pública obras. ¿Qué son bases estandarizadas? Son aquellas bases administrativas modelo que aprueba el OCE para que todas las entidades públicas de manera obligatoria se guíen y puedan realizar sus bases. Otro hora tiempo, cada uno hacía las bases conforme a lo que creía conveniente. Ahora ya no, existe unas bases, unos modelos muy didácticos en los cuales te dice con notas, con apuntes, con diversos colores, qué debes agregar, qué no debes agregar, qué debes no tocar, qué debes dejarlo tal cual. Entonces, si por ejemplo, otra vez tengo un requerimiento y mi indagación de mercado salió 500,000, continúo mi trámite presupuestal y todos los pasos para llegar a mi fase de selección, todo voy a trabajarlo como licitación pública de bienes. ¿Por qué? Por el monto. Pero imaginemos de que sea un monto menor, que sea un monto de 300,000. Entonces voy a hacer lo mismo, mi requerimiento, mi indagación de mercado, solo que sale 300,000, continúo mi trámite presupuestal, certificación o previsión presupuestal, continúo la aprobación del expediente, continúo con la designación del comité, etcétera. Pero las bases la voy a hacer ahora como bases estandarizadas, adjudicación simplificada, bienes, no como licitación bienes, sino adjudicación. ¿Por qué? Por la cuantía. Y así continúo con mi procedimiento de selección y continúo con las demás fases. Lo mismo para lo demás. Eso es lo que debe determinar qué tipo de procedimiento de selección se va a realizar. Como ven, en algunos depende de la cuantía, como ven, en otros depende del rubro, sea bienes, servicios u obras. Estas son las tablas. Esta tabla se modifica conforme a la UIT, conforme a la ley de presupuesto. Básicamente la UIT, ¿no? Que va variando todos los años. Pero si la ley de presupuesto en algún momento cambia algún criterio, pues va a cambiar esta tabla también. Estos son los procedimientos de selección que se pueden realizar en nuestro país actualmente. Otro impedimento, continuando con la clase de impedimentos, es el N, el impedimento número N. El impedimento número N es muy similar al impedimento anterior que vimos, solo que este impedimento ahora está enfocado en las personas jurídicas. Y aquí otra vez viene el tema de que la persona jurídica no tiene una responsabilidad penal estrictamente, porque no tiene una pena privativa de libertad, es una entelequia. Por eso es que la normativa de contratación del Estado también se cuida en la redacción y ve que sus representantes legales o personas vinculadas, lo pongo entre comillas porque ya vamos a analizar cuáles son las personas vinculadas, los representantes legales o las personas vinculadas de estas personas jurídicas que son personas naturales. Este representante legal es una persona natural, esta persona vinculada también es una persona natural. Si fuera una persona jurídica, entonces también tiene que analizarse cuál es el representante de él. Y tiene que ser una persona natural. ¿Por qué? Porque la norma lo que enfoca es hasta llegar a la persona natural que es representante o es persona vinculada, y si ese representante o esa persona vinculada, esa persona natural que es representante o esa persona natural que es vinculada a la persona jurídica, comete los mismos delitos que menciona el impedimento M, con sentencia es condenado, o también estas personas naturales que son representantes o son personas vinculadas a la empresa, han admitido o han reconocido los mismos delitos, de igual forma, esa empresa no puede participar en ningún proceso de contratación pública. De igual manera que en el M, una persona natural no puede participar en un proceso de contratación pública debido a que admitió, reconoció o está condenado por algún delito vinculado a la corrupción. Lo mismo para las personas jurídicas, sus representantes legales o sus personas vinculadas que han sido condenados por estos delitos o han admitido o han reconocido estos delitos, de igual forma están impedidos para contratar con el Estado. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo de la clase, al iniciar. No está impedido esta persona jurídica por una inhabilitación. No está impedido porque esta persona jurídica
ha sido sometido a un procedimiento sancionador. No está impedida esta persona jurídica porque el juez penal ha dictaminado eso, no. Tal vez esta persona jurídica está inmersa en un proceso penal, pero todavía no ha dictaminado nada el juez. Pero aún así no haya dictaminado, si esa persona jurídica, precisamente en ese proceso penal o en otro proceso penal, y también que está vinculado con algún tema de la corrupción y es condenado, ese representante o esa persona vinculada de esa persona jurídica es condenado, aún así está en curso otro proceso penal, igual está impedido. ¿Por qué? Porque la misma normativa, por decisión del legislador, por política criminal, lo ha determinado de esa forma. El plazo es el mismo. Si es condenada esta persona natural representante o esta persona natural vinculada, el impedimento va a ser por el mismo tiempo de la condena. Y si esta persona natural vinculada o esta persona natural representante legal de la empresa admite o reconoce estos delitos vinculados a la corrupción, entonces es por el plazo mínimo de la pena. Muy particular es el caso de los consorcios. Y aquí otra vez abro paréntesis debido a que el proveedor, y volvemos otra vez al inicio básico de contratación del Estado. Un proveedor, expectativa de bienes, servicios, obras, etcétera. Puede ser persona natural, puede ser persona jurídica y de hecho se inscribe al RNP. Pero quien se inscribe en el RNP es la persona natural o la persona jurídica. Así de simple. No es que el consorcio se inscribe en el RNP. Porque recordando derecho societario, el consorcio no es una persona jurídica. El consorcio es un contrato de colaboración entre una persona natural y una persona jurídica, entre dos personas jurídicas o entre ellos. Entonces, este consorcio en sí no tiene un RNP. Este consorcio en sí no realiza el trámite en el RNP del OCE que voy a tener mi RNP consorcional. No, es persona natural que tiene su RNP, persona jurídica que tiene su RNP. Que en la práctica tú lo quieras denominar consorcio Torre-SAC, consorcio Zavala-SAC, puedes hacerlo. De hecho, hay varias empresas que tienen el término consorcio, pero son una SAC, son una sociedad anónima cerrada, son una ERL, son una sociedad de responsabilidad limitada. Ese es su tipo societario. Por más que se denomine consorcio Pedrito, consorcio Juanito, por más que se denomine así, el nombre de consorcio no lo hace consorcio. El consorcio lo hace el acuerdo que existe, el contrato de consorcio en sí que va a existir o que existe. Entonces, en el tema de consorcio hay algo muy particular. En el tema de consorcios es una persona natural con una persona jurídica o son dos personas jurídicas o es entre ellos dos o más que acuerdan participar en un procedimiento de selección. Pero no es que se van a inscribir como RNP consorcio. Lo que tienen que hacer es que los consorciados, es decir, los integrantes del consorcio, tienen que tener el RNP. Y dependiendo de cada caso van a tener experiencia o no. En fin, son varios, es bastante la casuística que se da con los consorcios. Pero la idea principal es que los consorcios pueden participar en los procedimientos de selección cuyos consorciados son personas naturales o jurídicas que tienen el RNP. Y por regla general, como cualquier persona natural o jurídica, los consorcios pueden participar en todo procedimiento de selección. Cualquier persona natural o jurídica se puede juntar con otra persona natural, otra persona jurídica y hacen un consorcio y por ende pueden participar. No hay ningún problema. Tan es así que la normativa de contrataciones del Estado en la parte de selección no exige tener el contrato de consorcio. Lo que exige y le parece suficiente es la promesa de consorcio. Entonces existe una promesa civil entre las dos partes que son privadas para que eventualmente en el caso que ganen la buena pro y sea consentida, constituyen ese consorcio. Entonces esa promesa de consorcio se convierte en un contrato de consorcio. Eso se da en la práctica y para la entidad, para el funcionario público, para el comité de selección. En la parte de selección es absolutamente suficiente la promesa de consorcio. Las bases estandarizadas piden
que sí existen determinados aspectos que deben estar, como el representante legal común, el domicilio legal común, cuál es la participación, el porcentaje que va a tener de representatividad del consorcio, cuáles son las obligaciones, entre otros. Hay firma legalizada, eso incluso puede ser subsanable, en fin. Esa promesa de consorcio es suficiente para participar en el procedimiento de selección. Si después de que continúen todas las fases concatenadas, todos los actos concatenados, se llega a firmar el contrato, perdón, antes de firmar el contrato, uno de los requisitos va a ser presentar el contrato de consorcio. Con firmas legalizadas también, pero contrato de consorcio. Muy bien. Entonces, en esos casos de consorcio, también se puede aplicar este impedimento. ¿Y cuándo se aplica este impedimento? Igual por el mismo plazo, igual por los mismos delitos, solo que en el caso que los representantes legales o las personas vinculadas de cualquiera de los consorciados, es decir, no es necesario que los 2 o los 3 o los 4 miembros del consorcio, no importa cuántos sean, no es necesario que todos estén vinculados o condenados a un delito vinculado a la corrupción. No, es cualquiera. Si, por ejemplo, tenemos un consorcio y ese consorcio tiene 2 consorciados y un consorciado tiene bastante experiencia en contrataciones de obras, por ejemplo, y no tiene ningún antecedente penal, policial, judicial, pero el otro consorciado sí tiene un proceso penal y precisamente en ese proceso penal lo condena. Lo condenan ya con sentencia consentida. Y si ya lo condenan por un delito que es el que se indica en la normativa vinculado a la corrupción, y si condenan a ese representante legal de este consorciado, de todo este consorcio, que son 2, pero uno no tiene ningún proceso, no tiene ningún antecedente penal, pero este sí, precisamente su representante legal ya ha sido condenado, consentido. Entonces, basta que uno esté con este impedimento para que arrastre y extienda a todo el consorcio. Por ende, ese consorcio no va a poder participar en ningún proceso de contratación. Si se descubre esto en el procedimiento de selección, entonces va a generar que este consorcio no pueda participar, no pueda postular, no pueda firmar el contrato, dependiendo en qué etapa te encuentres. ¿Por qué? Por la política criminal que tiene la normativa de contratación del Estado, que por cierto, esto es mundial, para que el consorcio también se extienda todo lo vinculado a los impedimentos y la lucha contra la corrupción, que por cierto es una política de Estado. Entonces, el consorcio también se le extiende el mismo análisis. ¿Y cuál va a ser el tiempo? Lo mismo. Si está condenado este consorciado, que estamos hablando del ejemplo, entonces este consorcio en sí va a tener un impedimento por el mismo tiempo de la condena. Si este consorcio ha admitido, ha reconocido, entonces va a ser por el plazo mínimo de la pena. Entonces, lamentablemente, arrastra a todo el consorcio. Y una vez más, podemos estar o no de acuerdo, pero es lo que dictamina la normativa de contrataciones del Estado. Recordando lo que menciona el inciso N, el de impedimento en personas jurídicas o en consorcio, habla no solo de representantes legales, habla también de personas vinculadas. Y aquí es preciso invocar el numeral 2, artículo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y a la letra dice que específicamente en el literal N, el impedimento N, se entiende como persona vinculada a una persona natural o a una persona jurídica, a cualquier persona jurídica que sea propietaria directa del más de 30% de las acciones representativas del capital, o tenedora de participaciones sociales en dicho porcentaje, dependiendo, esto depende mucho del tipo de sociedad que sea, pero en resumen tiene el 30% de la representatividad. Otro tipo de entender a una persona vinculada es si la persona natural o la persona jurídica, entre comillas vinculada, ejerce un control sobre la persona jurídica y las otras sobre las cuales aquella también ejerce un control. Así se entiende a la persona vinculada.
Esto en la doctrina penal se denomina los administradores de hecho. Son personas que no tienen el cargo de administrador, no tienen el cargo de gerente y sin embargo administran la empresa como si fuera suya. Controlan la empresa como si fuera suya. Entonces es previamente necesario determinar si estamos ante una persona natural que controla a una persona jurídica y si se demuestra así, entonces se va a determinar que es una persona vinculada. Y si precisamente esta persona que está controlando tiene una condena consentida por colusión, por ejemplo, por cohecho, entonces va a arrastrar el impedimento a esa empresa sobre el cual controla de facto. Lo mismo para las personas jurídicas que son propietarias del 30% de las acciones representativas del capital. Lo mismo, va a extender este impedimento a la persona jurídica que está vinculada. O sea, si una persona jurídica es propietaria del 30% de las acciones de esta empresa, entonces también va a extender el impedimento y porque está vinculado a un delito, por ejemplo, de colusión, también va a extender este impedimento a toda la empresa. Porque así se está entendiendo, según la normativa, una persona vinculada. Aquí, aquel que te controle de facto o a aquel que tengas un 30% en tus acciones. Entonces, así se entiende persona vinculada cuando estamos hablando del impedimento, el inciso N. No solo como representantes legales, sino también como personas vinculadas. Esta, esta denominación es necesario para poder determinar lo que es impedimento. Y aquí cerramos, y lo que falta de la clase hablamos de los sistemas, pero consideré necesario hablar sobre el tema del impedimento para entenderlo así, porque el impedimento tiene bastantes causales, de los cuales aproximadamente la mitad se entiende al leerlo y al analizarlo según la casuística y la razonabilidad. Pero existen algunos impedimentos, como lo que hemos visto los tres, que sí generan necesariamente analizar qué se entiende por qué institución jurídica, ¿no? Y esto nos permite también englobar y concluir varias ideas sobre lo que es contrataciones del Estado, sobre lo que es impedimento. Muy bien, cambiando de tema y continuando con las contrataciones del Estado, hay unos sistemas. Estos sistemas de contratación, los más conocidos son suma alzada y precios unitarios. Vimos también parte de esto en la clase anterior. Suma alzada se da cuando la cantidad, la magnitud y la calidad de la prestación del requerimiento inicial, recordemos el requerimiento, todo, bueno, antes del requerimiento hay toda una programación, cuadro de necesidades, un pago, un presupuesto, un plan operativo, un plan estratégico, pero en sí el requerimiento es el paso número 1 del proceso, engloba varios puntos programáticos, pero es el paso número 1, y luego pasa el número 2, la indagación de mercado y así sucesivamente. Y es muy importante esto analizarlo desde el requerimiento, no desde la ejecución contractual, porque desde el requerimiento ya nos podemos dar cuenta al leerlo, al término de referencia, si es servicio, especificaciones técnicas, si es bienes, ya al leerlo nos podemos dar cuenta si todas las cantidades del requerimiento, si todas las magnitudes o todas las calidades ya están definidas. Si todo está definido, entonces es absolutamente necesario convocarlo como suma alzada. ¿Por qué? Porque cuando pase ese requerimiento a la indagación de mercado, va a permitir que las cotizaciones que se van a recibir de las empresas y luego eventualmente cuando llegues a la fase de selección, las ofertas que se van a recibir y eventualmente cuando se llegue a la ejecución contractual, el contrato que se va a firmar, todo sea por un solo monto. Entonces es muy importante saber si ese requerimiento es suma alzada o no. Porque si todo está definido, pues vamos con la suma alzada y la cotización, el presupuesto, las bases, las ofertas, contrato, todo va a ser por un solo monto.
Porque por ese monto que tú vas a cotizar, que vas a presupuestar, que vas a ofertar, que vas a contratar, por ese monto te van a hacer todo lo que dice ese requerimiento, ni más ni menos. Si sucede algo imprevisto y es necesario para la finalidad pública de esa entidad, pues se puede hacer un adicional, se pueden hacer reducciones, pero más no. Bueno, más allá de ampliaciones, pero ese es otro punto. Entonces, en esos casos se da la suma alzada. A diferencia de los precios unitarios. Los precios unitarios se da cuando en bienes, en servicios, en consultoría no puede conocerse con exactitud esas cantidades o esas magnitudes. Dimos el ejemplo en la clase anterior sobre el recojo de residuos sólidos. No puede saber una municipalidad cuál es a futuro la cantidad mensual que se va a recoger. En algunos casos va a ser menos del estimado, en algunos casos más. No se puede saber a ciencia exacta. Se puede tener un histórico, un estadístico, sin embargo, no se puede saber a ciencia exacta cuál es la cantidad que se puede recoger. Lo mismo para el tema de mensajerías. Algunas entidades todavía trabajan con servicios de mensajería porque lo requieren de esa forma. Entonces, no podemos saber cuáles son la cantidad de documentos que se van a seguir notificando. Puede ser más, puede ser menos. Entonces, como no se sabe, es necesario que se redacte el requerimiento, se realice como precios unitarios. Y el requerimiento sea redactado de esa forma para que las cotizaciones que se reciben en la indagación de mercado sean de esa forma. Porque si no se hace este análisis, en la práctica se va a tener problemas. Porque en la práctica, por más que sea precios unitarios y no sabemos, yendo más práctico. Si, por ejemplo, estamos con el servicio de residuos sólidos y es precios unitarios porque no sabemos la cantidad y ponemos exactamente que la cantidad es, imaginemos didácticamente, 1 millón de kilos de residuos sólidos en todo un año, y así se da porque es referencial a los precios unitarios, pero nadie se da cuenta e indagan el mercado como 1 millón fijo y piden presupuesto como 1 millón fijo y hacen las bases como suma alzada y las empresas ofertas como 1 millón fijo. Se firma el contrato como 1 millón fijo. En la ejecución del contrato va a haber un gran problema porque cuando pase los primeros meses tal vez, se van a dar cuenta de que, no sé, imaginemos que el millón se acabó a los 6 meses. Y la empresa va a decir, bueno, muy bien, ya terminó mi contrato. Y lo que nosotros le vamos a decir como entidad es que no, porque nosotros tenemos como precios unitarios y esto era referencial. Y ahí va a venir un gran problema. Entre lo que se dijo, no se dijo, es un gran problema. Entonces, no se puede cotizar como suma alzada algo que es precios unitarios, porque no sabes la cantidad de kilos que se va a dar. Esto puede generar un gran problema en la práctica. En cambio, si lo cotizas como precios unitarios, no cotizas como 1 millón, sino cotizas 100 soles por kilo, y así cotizas también, y así ofertas también. Es más, las bases estandarizadas de OCE tienen un formato especial para ofertar económicamente cuando hay precios unitarios. Te permite una parte de precios unitarios y otra parte del cálculo que es referencial, porque lo que prima en tu oferta y te evalúan es tu precio unitario. Y esto permite que en la ejecución contractual continúes ejecutando y más allá de que se acabe o no la bolsa referencial, tú puedes continuar porque todavía tienes presupuesto. Entonces, el precio unitario es algo que es perfectamente asequible en la práctica, sin embargo, todavía no se da, todavía no es muy común, pero es necesario que se pueda realizar varias contrataciones como precios unitarios cuando es necesario hacerlo. ¿Y cuando es necesario? Cuando no se conoce con exactitud o con precisión las cantidades. Y ahí es importante que se pueda cotizar el precio unitario. Otra forma, porque la normativa de contratación del Estado tuvo varias modificaciones, porque otrora tiempo solo era suma alzada, precios unitarios, máximo mixto, como estamos viendo. Y es que una parte del requerimiento sí está definido, por ende lo contrato como suma alzada, lo cotizo como suma alzada, lo presupuesto como suma alzada, oferto y contrato como suma alzada. Y la otra parte que desconozco, la cantidad exacta, la magnitud exacta, entonces lo convoco como precios unitarios.
Esto permite de que en la ejecución del contrato no exista ningún problema. Se pague lo que se tenga que pagar de forma fija según lo establecido en el requerimiento en la parte de suma alzada y la otra parte lo referido a precios unitarios. Entonces, esto es perfectamente dable según la normativa. Pero existen innovaciones en la normativa de contrataciones del Estado y que en la práctica es necesario promover. Se pueden dar tarifas. Las tarifas no solo se aplican en concesiones, las tarifas también se pueden realizar en las contrataciones del Estado. Y sirven básicamente para consultorías de obra. Como no se sabe ahí cuál es el tiempo que va a demorar su prestación, porque la elaboración de un expediente técnico pueden ser 6 meses, pero puede suceder diversos imprevistos y puede ser un tiempo mayor. El que te supervisa el expediente técnico puede suceder lo mismo, porque como tu supervisa te arrastra, o el supervisor de obra también está vinculado a la ejecución de la obra. Entonces, lo que sucede en la ejecución de la obra, las ampliaciones, las suspensiones, entre otros detalles que pueda suceder en la ejecución de una obra, va a jalar al supervisor de una obra. Por eso es muy importante que un supervisor de obra sea contratado como tarifas, porque no se sabe exactamente cuál es el tiempo. Aquí no hay un tema de magnitudes, aquí no hay un tema de cantidades, aquí hay un tema de tiempo. Por eso es muy importante que se haga requerimiento de consultoría de obra de consultoría como tarifa, para que de esta forma el postor, los consultores de obra, formulen su oferta como tarifas, en base a un tiempo estimado, ¿no? Y se va a valorizar conforme vaya pasando a la ejecución real de la supervisión de la obra, ¿no? Pero el pago se va a realizar en tarifas. Esas tarifas tienen que ser por determinados hitos. Para eso se tiene que dar una buena indagación de mercado. Ha sucedido en la práctica que se ha convocado como suma alzada por algo fijo, por una magnitud fija, entiéndase plazo fijo, y luego se han tenido que generar una serie de adicionales y una serie de instituciones para que se pueda continuar con el supervisor porque la obra todavía continúa. Por eso es que es necesario convocar tarifas cuando se trata de consultoría o cuando se trata de consultoría de obras, porque el tiempo no es fijo. Y finalmente, las dos últimas innovaciones que se da dentro del sistema de las contrataciones es el porcentaje y honorarios fijos y comisión de éxito. Los porcentajes también se da básicamente en servicios de cobranza, a recuperaciones o algo similar. Este porcentaje incluye todo. Entonces, no es que la entidad te va a pagar mensualmente, no es que la entidad te va a pagar por determinado hito, no. La entidad te va a pagar un porcentaje de lo que recuperes, un porcentaje de lo que cobres, el tema de cobranza. Así es como se paga la contraprestación económica según este sistema de porcentajes. Todo lo demás es inversión, es de cada persona natural o de cada persona jurídica, en fin, de cada proveedor que hace la cobranza. Porque esa contraprestación se va a hacer efectiva una vez que realices la cobranza. Y sobre lo que realice la cobranza, entonces es un porcentaje. Entonces, en estos casos es muy importante porque cuando se hace la indagación de mercado se debe precisar cuál es el estimado del servicio de cobranza y en virtud de eso, cuál es el estimado de lo que sería ese monto que vas a generar en porcentaje. En virtud a ese estimado es que todos van a ofertar. Yo oferto 15% de lo recuperado 20% y así sucesivamente se determina el valor estimado. Ese monto, valor estimado que se va a pedir el presupuesto es referencial. Es como los precios unitarios, es referencial el monto total. Lo que prima es el precio unitario, aquí lo que prima es el porcentaje. Entonces el contrato se va a firmar así por un porcentaje determinado. Conforme pasa el tiempo, ese porcentaje se va a aplicar al monto que recuperaste, al monto que cobraste, independientemente de lo que en un inicio estimaste, porque es el porcentaje. Lo mismo para precios unitarios. Más allá de la cantidad que tú dictaminaste, más allá de la cantidad que tú más o menos previste, no importa, yo te respeto mi precio unitario, porque el sistema fue precio unitario. Aquí el sistema es porcentaje. Más allá del monto que arrojó, es el porcentaje el que prima.
Y finalmente, el último sistema es honorario fijo, comisión de éxito. En estos casos se da básicamente para servicios. Aquí el postor oferta un monto fijo, es un monto que es lo que le va a corresponder independientemente del resultado del servicio, pero existe una comisión adicional, una comisión de éxito, un honorario de éxito que es pagado solo si se realiza el resultado. Entonces aquí también la oferta tiene que estar bien claro desde el inicio, en las cotizaciones, en las ofertas y finalmente en el contrato. Cada uno va a ofertar un monto fijo, cada uno va a ofertar un monto de éxito. Ese monto fijo se va a pagar sí o sí y por ende cuando se haga la oferta tienes que ofertar tu monto fijo más tu honorario de éxito. Es una causal descalificable si es que no ofertas dentro de este sistema un monto fijo y una comisión. Tienes que ofertar los dos para que cuando firmes el contrato y previamente se te sea adjudicado, firmes el contrato de esa forma. Ejecutes el contrato de ese servicio, te van a pagar sí o sí esa comisión, ese honorario fijo, independientemente del resultado del servicio, porque así es este sistema, pero solo si llegas a ese resultado te van a pagar esa comisión de éxito. Si no llegas a ese resultado, por supuesto, no te pagan la comisión de éxito. Son sistemas innovadores que se dan dentro del sistema de contratación pública que es necesario promover. Y muy bien, eso ha sido la clase de hoy de contrataciones del Estado. Yo soy Carlos Torres Zavala. Si tienen alguna pregunta, pues gustoso de atenderlos. De lo contrario, nos vemos en la siguiente clase junta de resolución de disputas. Creo que nos toca. Muy bien, han sido muy amables por la atención. Gracias. Buenas noches con todos, estimados alumnos. Si alguno tuviera alguna pregunta para el doctor Torres. Bueno, todo ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Estimado doctor Macaya, tal vez alguna pregunta. De acuerdo. Todo muy claro entonces, doctor Torres. Ya nos encontramos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias con todos. Hasta luego. Muy bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao. Porque mi hermano